Hola, apreciados amigos, les habla Jorge Rosell y durante una media hora o algo más voy a tener el placer de fastidiarlo hablándoles sobre la base constitucional para la actuación del juez garantista. Básicamente es la experiencia concretada en jurisprudencia que produje durante los 30 y pico de años que tuve en el Poder Judicial y alguna otra jurisprudencia de jueces amigos, jueces de avanzada, jueces que fueron por el camino garantista también. Bueno, gracias pues. Apreciados amigos, gracias a Multijurídica por la oportunidad que nos dan a fin de difundir conocimientos, ideas acerca del mundo jurídico en estos espacios, eh, cosa que le agradecemos fundamentalmente al director de Multijurídica, como es Carlos Villarruel. Bueno, comencemos con el título de la conferencia o de estas grabaciones. Yo estoy más enredado que pulpo jugando dominó porque es primera vez que hago este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. El título de la disertación es la Constitución como base de la actuación del juez garantista y algunas pautas jurisprudenciales, es decir, jurisprudencias que explican con más claridad las ideas que voy a exponer, jurisprudencia dictadas en los tribunales que administré, como jurisprudencia de otros jueces que caminaron también por el garantismo a fin de realizar los derechos fundamentales del justiciable. La primera lámina, la primera lámina en la primera lámina se explica los supuestos del garantismo. Yo defino el garantismo como un control racional justo y legítimo de la intervención punitiva del Estado. Control racional, justo y legítimo de el jus puniendi, de la facultad que tiene el Estado de castigar. Ahora bien, podemos definir o entrar en la explicación de cada uno de estos elementos que componen el garantismo. En primer lugar, una intervención punitiva racional, es decir, una correspondencia del sistema con con su operatividad real. Es decir, no podemos pensar en la aplicación de normas, de leyes que no se correspondan con la realidad. Es decir, debe haber ¿qué le digo yo? Una comunión entre la ley y la realidad. Ya vamos a explicar esto con ejemplos jurisprudenciales. En segundo lugar, debe ser una intervención punitiva justa, es decir, proporcionada a la lesión del bien jurídico tutelado. Esto no es más que el principio de lesividad. Es necesario que la actitud, la acción de la persona imputada deba haber lesionado algún bien jurídico importante. Y en tercer lugar, una intervención punitiva legítima, es decir, la correspondencia de la ley con la circunstancia social del justiciable. Fíjense ustedes, ya no es la correspondencia de la ley con la realidad social, con la actualidad de esa comunidad de personas a la cual se le aplica la ley, sino ya nos referimos al justiciable, a la persona a la cual se le está aplicando la ley. Es decir, hay que tomar en cuenta las alternativas de conducta a la orden del sujeto. Esta es una idea que difundió Barata hace muchos años. Es decir, todos no tenemos las mismas alternativas, todos no tenemos las mismas posibilidades, todos no tenemos las mismas oportunidades en una sociedad como la sociedad en la cual vivimos. Hay personas que están en una situación crítica, en una situación de pobreza crítica, y hay otras personas que pueden de manera absoluta hacer lo necesario por garantizar y realizar los derechos fundamentales. Vamos a pasar a la segunda lámina y aquí vamos a examinar algunos conceptos de garantismo. En primer lugar, podemos decir, esto es una serie de conceptos que he conseguido, unos de Ferrayoli, otros de Barata. Bueno, entonces podemos decir
que es un modelo normativo que minimiza la violencia institucional y maximiza la libertad. Esto es Ferrajoli, pero fíjense ustedes, no es solo la libertad en el sentido de que la persona se sienta libre, que pueda transitar libremente por el país, etcétera. No, no, no. Se trata de la libertad absoluta, se trata de la libertad en el sentido de que sean personas que puedan llevar una vida digna, una vida en la cual se les garanticen los derechos fundamentales, los derechos de sobrevivencia, los derechos que se refieren a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera. Entonces, es un modelo normativo que minimiza la violencia del Estado y además de eso, maximiza la libertad del individuo. Bueno, vamos a seguir con la lámina 2. Vimos el primer concepto que es modelo normativo que minimiza la violencia institucional y maximiza la libertad. Ese es un concepto de Ferrajoli. Vamos a conseguirnos otro concepto de grantismo que nos dice que es la actitud crítica dirigida a deslegitimar el sistema cuando no se corresponde con su fuente de legitimación, la Constitución. Esto lo tenemos abierto aquí en Venezuela a través del control difuso constitucional. Cuando la normativa legal no se corresponde con la Constitución, el juez puede perfectamente desaplicar la norma válida, la norma vigente, la norma aprobada por el órgano legislativo. Entonces es la actitud crítica dirigida a deslegitimar el sistema cuando no se corresponda con su fuente de legitimación, que es la Constitución. En tercer lugar tenemos otro concepto de grantismo, que es la satisfacción de intereses excluidos a través de una visión externa y crítica del sistema. ¿Qué significa esto? Que hay que colocarse por sobre el sistema. Hay que colocarse a fin de ver el sistema jurídico, el sistema legal y la realidad del país. Esto significa que dentro de la sociedad, dentro del sistema jurídico, perdón, hay intereses excluidos precisamente de las personas a quienes no se les satisface de manera plena los derechos fundamentales. Esas personas son los individuos que están en una situación crítica de pobreza. Entonces, es necesaria esa visión externa. Y esa visión externa, ¿para qué? Para tener una visión crítica o una actitud crítica del sistema, a fin de desaplicar a veces el sistema, a fin de desaplicar a veces la legalidad con base en la justicia o el garantismo. Ya vamos a ver cómo es posible hacerlo. En cuarto lugar, podemos decir que garantismo es la fundamentación política criminal de la pena que limita el poder punitivo del Estado. No es aplicar la pena por aplicar una pena, sino que es necesario que esa pena esté fundamentada políticamente, esté fundamentada en razón de la política criminal que maneja un determinado país. Y por último, podemos decir también que garantismo es la fundamentación garantizadora de la pena cuando es considerada una necesidad a fin de proteger bienes jurídicos valiosos. Ese es el principio de lesividad al cual nos referimos antes. Es decir, se justifica la pena cuando ésta ha violentado un principio o un bien jurídico valioso para la comunidad. Eso es lo que fundamenta la pena. Si no se ha producido eso, es imposible o debería ser imposible, porque ya vemos nosotros que a muchos jueces no les importa mucho eso, sería imposible imponer la pena respectiva. Pasemos entonces a la tercera lámina. Pasemos entonces a la lámina número 3. Y vamos a explicar esos elementos del concepto de grantismo que dimos antes. En primer lugar, control racional. Es necesario, como dijimos al principio, una correspondencia del sistema con su operatividad real. Es decir, que el sistema esté de acuerdo con el contexto histórico de la ley.
Un juez no está en la obligación de aplicar una norma irracional o desfasada históricamente. Nos vamos a conseguir nosotros con que hay una serie de normas que no se corresponden con la realidad con la realidad histórica del país, como por ejemplo el rapto consensual de mujer casada, que lo vamos a ver más adelante, pero también hay normas irracionales. Nos vamos a conseguir con la irracionalidad de las leyes de droga que tasaban la dosis personal de consumo a través de una norma general y abstracta. Recuerden ustedes las normas de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que establecía una que establecía un límite de, a mí se me olvidó un poco eso, pero creo que eran 2 gramos de cocaína y 20 gramos de marihuana. Entonces, ¿cómo es posible establecer a través de una norma general y abstracta la dosis personal de consumo inmediato? Es decir, es una dosis, dosis significa una cantidad en relación a una persona, y mal podríamos nosotros establecer eso a través de una norma general y abstracta, como se pretendía a través de las leyes anteriores de droga. Yo, precisamente, tomando en cuenta tal circunstancia, desaplicaba a través del control difuso constitucional esa disposición debido a que es el juez el que debe determinar cuál es la dosis de la persona a la cual se está juzgando. Y es necesario, como establecía también la ley, que esa dosis esté establecida a través de unos exámenes médicos, toxicológicos y psiquiátricos del individuo, psicológicos del individuo. Entonces, vemos nosotros que este, y respetaba esa norma y respetaba la, la autonomía del juez, mejor dicho, la independencia del Poder Judicial, porque esa norma se metía en unas funciones propias del juez. Por esa razón desaplicaba esa normativa, cosa que me trajo muchos problemas, indiscutiblemente. Claro, la reforma actual, la ley actual es mucho más lógica, racional. Dice que en esos casos, en el caso del consumidor, el juez apreciará racional y científicamente la cantidad que constituye una dosis personal para el consumo con vista en los informes de los expertos respectivos. En segundo lugar, nos vamos a conseguir con leyes que están vigentes. Por ejemplo, la ley del trabajo establece normas basadas en el derecho penal de autor, no derecho penal de acto o del hecho, que es lo lógico, sino derecho penal de autor. Vamos a ver que el artículo 538 de la ley del trabajo establece que eh, si una determinada pena, tratándose de patronos asociados, la sufrirán los instigadores y la infracción de no identificarse a estos, a los instigadores de acciones en contra de las huelgas, etcétera, se aplicará a los miembros de la respectiva junta directiva. Bueno, esto no es más que, que derecho penal de autor. Es decir, a mí me van a imputar un hecho no por lo que hice, sino por lo que soy. Es decir, yo soy directivo de una empresa. Esto es irracional. Esto violenta los principios del derecho penal. Es una responsabilidad penal objetiva. También el artículo 503, ese mismo artículo 538 establece penas por una desobediencia de la autoridad. Esto es propio de regímenes autoritarios. Cuando establece que esta pena tratándose de patrono, perdone, el inspector, bueno, dice que aquí arriba, el que incurra en violaciones de derechos a huelga y el que incumpla u obstruya la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo. Es decir, se le aplica una pena, o sea, no se le impone una sanción pecuniaria ni una sanción de tipo administrativo, sino una sanción penal debido a la desobediencia a las órdenes de la autoridad.
Esto violenta indiscutiblemente el principio de lesividad. No se está violando bienes jurídicos de importancia, sino únicamente se está incumpliendo una orden que a veces es injusta, a veces no está conforme a la ley de una determinada autoridad. Y hay una disposición que lo que mueve es risa, es el artículo 542 de la ley del trabajo. Esta establece prohibición de recibir dinero, obsequios o dádivas. El funcionario o funcionaria del trabajo que reciba dinero o cualquier otro obsequio o dádiva será destituido o destituida de conformidad con el procedimiento que corresponda según la ley. Fíjense ustedes, no, la disposición no establece el funcionario o funcionaria del trabajo que violando sus obligaciones o procurando algún beneficio en relación del cargo que desempeña, recibe un bien o recibe un dinero. No, no. El funcionario o funcionaria del trabajo que perciba dinero o cualquier otro obsequio o dádiva será destituido. Esto significa que si un funcionario cumple años y su esposa le regala, vamos a poner, le da un obsequio o un hijo, pues ese funcionario debe ser destituido. Esto es lo que mueve a RIS indiscutiblemente. Y vamos a conseguirnos, por otra parte, el rapto consensual de mujer casada del actual Código Penal, el artículo 384 del Código Penal. Vamos a pasar entonces, vamos a terminar con esta lámina para pasar a la lámina número 4. Antes de pasar a la lámina número 4, vamos a explicar esto que dijimos hace ratico, es decir, el rapto consensual de mujer casada, previsto en el artículo 384 del Código Penal, disposición que está vigente, la pueden buscar perfectamente. Dice, bueno, el rapto, claro, el rapto con violencia, la sustracción de una persona con fines sexuales, con fines libidinosos, como establece el mismo Código Penal, pues lógicamente debe ser penado. Pero en este caso se trata de lo siguiente, la primera parte del 384 dice, si la raptada hubiere prestado su consentimiento, la pena será de prisión por tiempo de 6 meses a 2 años. Es decir, cuando se trata de una menor o de una persona casada. Bueno, la menor es lógico pues que se imponga una sanción, pero si una señora, creo yo, de 40, 50 años se enamora de un chamo de 18 y lo seduce prácticamente y se lo lleva prácticamente, el que está cometiendo el delito es él, no, no ella. Esto es, ¿por qué? Es lo que habíamos dicho al principio. Son normas que no obedecen, aun cuando están vigentes, no obedecen al contexto histórico actual. Esa norma era lógico en 1928, es decir, cuando el código que estaba vigente trataba de sancionar ciertos actos que iban en contra de la constitución de la familia. Es decir, la época en la cual la mujer casada era la dueña de casa que estaba pendiente pues del biberón de los muchachos, de limpiar la casa, de tenerle la comida lista al marido cuando llegara, de tenerle la ropa limpia, etcétera. Bueno, entonces la sustracción de esa persona del medio familiar atentaba contra la familia. Bueno, según el criterio de los legisladores de esa época, pero actualmente es una norma que no tiene razón de ser y que está previsto en el artículo 384 del Código Penal en su primera parte. Búsquenlo y lo leen. Bueno, pasamos entonces a la cuarta lámina, que es el control justo. El control justo. El control debe ser proporcional a la lesión del bien jurídico tutelado. Es el principio de lesividad. Es la necesidad de que se transgreda bienes jurídicos significativos. Esto es lo que justifica la sanción. Mal podríamos nosotros sancionar de manera rigurosa a una persona cuando o no ha violentado un bien jurídico determinado o bien la
el atentado contra ese bien jurídico no es de gran magnitud. El juez debe, por tanto, prever las consecuencias sociales de la aplicación de la norma. No solo ir a la sanción en sí mismo, sino darse cuenta de las consecuencias que trae la aplicación de una determinada norma. Recuerdo que en mi época de juez hubo un caso, esto no estaba previsto, pero me acabo de acordar en este momento, acabo de recordarlo. En el caso y lo tuve en varios asuntos, inclusive recuerdo, en este momento recuerdo también de un conflicto que hubo entre cuñados, pero el primero que recordé en este momento fue el caso de un señor que, bueno, le echó un empujón a la mujer, a su esposa. Parece que el empujón se lo echó con el puño cerrado por un ojo. Bueno, entonces le causó pues una lesión no grave. El hombre estaba borracho y tal, y bueno, no. Bueno, pero lo cierto es que, bueno, la mujer ni siquiera denunció el hecho, sino que fue una hermana intrépida, se la llevó al hospital y le dieron unas medicaciones y tal, y por ahí se enteró la policía, le pusieron preso al individuo, se lo llevaron, etcétera. Bueno, a los 2 días de estar preso el individuo se presentó la señora, ya, ya había pasado bastante la hinchazón que tenía, y pidiéndome por favor que soltara al, al tipo, que le soltara al hombre, que ya en el barrio se habían dado cuenta de que no había hombre en ese rancho en la noche, que en la noche anterior trataron de meterse en el rancho, bueno, bueno, y que no te estaban pasando hambre ella y los muchachos y tal, que por favor le soltara al señor, pues. Bueno, en este caso, bueno, tampoco era una lesión gravísima a la persona, y antepuse indiscutiblemente, cosa que no estaba vigente en la ley ni en el Código Orgánico Procesal Penal que vino después, sino que estamos trabajando con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Antepuse el hecho de la primacía de la víctima, el principio de la primacía de la víctima. La víctima me pedía, por favor, que, que dejara eso así, que terminara la averiguación. Bueno, yo busqué no recuerdo en este momento cuáles fueron los argumentos no, recuerdo ya, la Constitución establecía que uno de los principios fundamentales del Estado es la preservación de la familia. Con base en eso, con base en ese artículo de la Constitución, que en este momento no recuerdo, y yo como Estado, como parte del Estado, como tribunal que era, bueno, le di la libertad a la persona. Bueno, antes, claro, lo hice pasar por el tribunal y le expliqué la circunstancia en la cual se encontraba, que si se volvía a repetir eso, no se iba a conseguir, posiblemente no se iba a conseguir con un juez comprensivo como era yo, y bueno, iba a correr con las consecuencias del caso. Bueno, disculpen que me fue un poco del texto y de la lámina que tengo aquí. Bueno, es la aplicación de normas del Código Penal de 1926 como una insignificancia calificada como de hurto mayor. Esto fue un caso cuando yo era juez, cuando era juez superior en Barquisimeto, de unos campesinitos que bajaron para una fiesta patronales. No sé patronales qué, pero bueno, eran unas fiestas patronales en Humocaro Alto, que es el más bajo de los Humocaros, bueno, como vean las contradicciones de la geografía. Bueno, y fueron a esas fiestas patronales, se metieron una voladora de caña clara y bueno, y de cocuyo, lo que fuere, y como a las 7, 8 de la noche, bueno, tenían hambre, no tenían con qué comer, y vieron un kiosco en las afueras, en una acera del pueblo. Bueno, y vieron que tenía un candadito, rompieron el candado, le metieron y tal, y se comieron una sardina y se comieron unas galletas, y se llevaron un tubo de pasta de diente. Bueno,
Eso fue todo lo que hicieron estos delincuentes, vamos a ponerle. Campesinos primarios, campesinos que nunca habían entrado a la policía ni nada. Bueno, lo cierto es que bueno, ellos pensaron que nadie lo había visto, pero bueno, pueblo chiquito, infierno grande. Se dieron cuenta, los vecinos que estaban en las casas se asomaron y tal, y vieron a los borrachos comiéndose las galletas y las sardinas y tal, bueno, y dijeron quiénes eran. Bueno, lo cierto es que no pasó nada, sino que un poco antes de cumplir 4 años del hecho, cuando uno de ellos fue a renovar la cédula de identidad, entró a identificación y dijo su nombre y bueno y el número de su cédula de identidad. Enseguida este, lo, lo pusieron preso, le dije, el funcionario le espere aquí un momentico que bueno, y se lo llevaron preso, pues. Casi había prescrito la acción penal en ese caso. Bueno, y pero no había prescrito, le dictaron autodetención, le preguntaron, mire, ¿y quiénes cuando lo enteraron de qué se trataba? Dijo, bueno, como pensaba que era una tontería, dijo, bueno, esos fueron mi compadre fulano y mengano, ¿y quiénes son? Bueno, y los pusieron presos también. Pues. Entonces los tres presos debido a el hurto que habían cometido. Bueno, lo cierto es que me llegó eso, los tres detenidos me llegaron al Tribunal Superior con autodetención por hurto calificado. Imagínense ustedes, una prisión de 4 o 8 años de prisión, de 4 a 8 años de prisión por haberse comido unas galletas, haber sustraído unas galletas y una sardina de un kiosco ahí en uno de los humocaros. Bueno, lo cierto fue que yo dije, bueno, esto no, yo voy a ver qué hago con esto, pues, o quemo el expediente o lo extravío, ¿no? Pero esto es una cosa irracional, esta pobre gente, que unos campesinos, como les dije anteriormente, que no habían pisado nunca una policía. Bueno, lo cierto fue que se me prendió el bombillo de repente, una de las pocas cosas que no decidí el mismo día, una de las pocas averiguaciones que no decidí el mismo día fue esa, porque es una cosa bastante complicada. Bueno, entonces se me prendió el bombillo y dije, bueno, si eso para el Código Penal de la década de los 20 era un hurto mayor, debido al cambio de la economía, no podemos nosotros decir que hurto mayor es toda sustracción de un bien que valga más de 100 bolívares. En esa época, estoy hablando de 1994, 95, por ahí. Bueno, entonces, en el mismo auto razonó diciendo que bueno, que seguramente el legislador no ha tenido tiempo de modificar el Código Penal, pero que lógicamente no vería mal que dijera que es inaplicable en este caso esa diferencia entre hurto mayor y hurto menor de 100 bolívares, razón por la cual consideré al hurto cometido como hurto menor, por razón por la cual se declaraba terminada la averiguación por la prescripción de la acción penal. Lo cierto es que de esa manera terminé la averiguación y le pude dar libertad pues, a estos muchachos. Entonces, fíjense ustedes, en este caso vemos nosotros cómo la norma no se correspondía con la situación o con el momento histórico en el cual se vivía, voy hablando del año 94-95, en relación a una norma creada en la década de los 20, cuando 100 bolívares en esa época era una cantidad considerable. Pasa, pasemos entonces al próximo caso. ¿Qué es el incumplimiento del ejercicio del tutor del menor abandonado? Bueno, esto ya lo he dicho en varias oportunidades y creo que es el caso de la microdistribuidora de drogas con unos menores en el cual el Estado no había cumplido con el ejercicio de la tutoría del menor abandonado, razón por la cual se deslegitima, o consideré yo que se deslegitimaba la función represiva y absolvía a la persona o la sentencia
fue absolutoria en el sentido de que esa señora, ya que el Estado no cumplía con su deber de tutor de menor abandonado, ella debía ir a cumplir con esa función. Lo cierto es que en la época en la cual la señora ejercía su oficio de mesonera y bueno, podía mantener a sus hijos y bueno, pero cuando cayó presa mediante un informe social que se hizo, los hijos estaban famélicos, estaban semidesnudos, estaban abandonados en ese sitio, no volvieron a la escuela, etcétera. Razón por la cual se decidió de la manera que hice anteriormente. Vamos a ver que nos conseguimos con la desaplicación de la tentativa y la frustración en delitos de droga. Esto indiscutiblemente es algo que va en contra de los principios generales del derecho penal, porque es de la misma estructura del tipo penal de donde se puede deducir si ese tipo admite o no formas incompletas de comisión. O sea, es decir, si puede admitir la tentativa o la frustración. En el caso de los delitos de droga, indiscutiblemente esto es así, razón por la cual el juez es el que debe determinar si efectivamente se da el caso de tentativa o frustración en los delitos respectivos de la ley de droga. Tuvo un caso en el cual un tipo de poca edad en el aeropuerto de Barquisimeto se puso nervioso, fue a la recepción donde estaba la Guardia Nacional y dijo que bueno, que estaba full de droga, que tenía una serie de diles en el estómago y que le hicieran el favor pues de sacárselo porque estaba muy asustado. Efectivamente, procedieron este, como es usual en esa época, con el respectivo purgante y la persona expulsó pues los dediles en cuestión. Indiscutiblemente aquí no podemos hablar nosotros de la perpetración del hecho punible, sino que hubo un arrepentimiento, inclusive en el transcurso de la comisión del hecho punible. Por esa razón se decidió que efectivamente debía establecerse las penas rebajadas propias de la tentativa en el delito de la comisión del tráfico de estupefacientes. La razón que aduje para ello era precisamente la que a la cual me referí anteriormente en aquellos delitos de droga para determinar si la persona era consumidor o no. Y eh, razoné de la siguiente manera. En este caso, el legislador no puede establecer en una norma general y abstracta esta orden hacia un juez, es decir, que no admita la tentativa o la frustración, sino que son los hechos que examina el juez los que va a determinar si efectivamente se produjeron esas formas incompletas de comisión. Entonces, por esa razón, con base en la disposición constitucional en donde se establece la independencia del Poder Judicial y debido a que el Poder Legislativo se entrometió en estas funciones, desapliqué esas normas a través del control difuso constitucional. Otra de las cosas de los hechos o de los delitos donde hay criterios encontrados es en el robo a mano armada con pistola de juguete. Indiscutiblemente en estos casos, para el criterio que yo manejaba en el tribunal, es que el robo con arma de juguete no es un robo a mano armada. Esto se deduce claramente del principio de lesividad. Es decir,
no es lo mismo. Es decir, no se está atentando en contra de los bienes jurídicos igualmente cuando se realiza un robo con arma de juguete a cuando se realiza un robo con un arma de verdad. ¿Por qué? Porque en el primer caso no se está poniendo en peligro la vida, la integridad física de las personas, sino solo la presión lógica que se ejerce a fin de que se entreguen los objetos del robo. Por otra parte, también el principio de proporcionalidad en este caso es violentado debido a que no es posible que se someta a la misma pena a una persona que realiza un robo a mano armada a una persona que realiza un robo con un arma de juguete. Indiscutiblemente, el, el, la pena que debe imponerse a las personas en el segundo caso, en el caso del robo con arma de juguete, tiene que ser mucho menor. No puede imponerse igual pena a un hecho y al otro. Y tomando en cuenta, como antes dije, que la lesividad de la acción del robo con arma de verdad es mucho mayor porque se atenta indiscutiblemente contra la vida o la integridad física de la persona. En relación, hay algo que no me referí cuando hablé de aquel caso del hurto, de la diferencia entre hurto mayor y hurto menor, de los tres campesinitos en Humocaro Alto. Resulta que en una clase que estuve dando en un posgrado en la Universidad de Carabobo, bueno, me referí al asunto y, y bueno, hubo las discusiones de siempre entre los alumnos, pero llegamos a la conclusión de que lo justo era eso. Les contaba que en el caso del hurto aquel de los tres campesinitos en Humocaro, estaba dando la clase en la Universidad de Carabobo y llegamos a la conclusión, la mayoría de los alumnos estuvieron de acuerdo de que lo apropiado era declarar prescrita la acción penal, declarar aquello como hurto menor, estaba prescrita la acción penal, etcétera. Bueno, pero había una fiscal del Ministerio Público muy dura, una fiscal del Ministerio Público, esos fiscales que creen que su función principal no es ser la custodia de la legitimidad y la legalidad en el proceso penal, sino procurar meter a la gente presa como de lugar. Bueno, lo cierto es que esta fiscal me planteó lo siguiente, que estaba muy bien, bueno, eh, que la decisión tomada debido a que se habían, tenían hambre, se habían sustraído esas galletas y se habían sustraído pues la sardina y con eso comieron y mataron el hambre y tal. Pero que ella no estaba de acuerdo con la decisión porque también se llevaron un tubo de pasta de dientes. Bueno, entonces yo le contesté, mire doctora, el problema es que todo individuo que come sardina tiene el derecho humano de enjuagarse la boca. Bueno, bueno, eso fue lo único que se me ocurrió ante esa barbaridad, ¿no? Bueno, continuemos entonces con el asunto bueno, ya salimos del robo a el robo a mano armada y el robo de juguete. Vamos a ver que, bueno, pasemos entonces a la lámina número 5. En la lámina número 5 nos vamos a conseguir con el control legítimo. No solo la decisión debe estar conforme a la ley, sino también de acuerdo a las alternativas de conducta del sujeto que es objeto del sistema jurídico, del sistema penal. No debe aplicarse la misma norma a personas diferentes. Esto, aun cuando ustedes no lo crean, esto está establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República. Vamos a ver si la consigo. Ay, Dios mío. El artículo 21 de la Constitución. Fíjense ustedes, algo que a mí me dijo
Lolita Nier de Castro, cuando empecé a hacer mis estudios de doctorado, era que era que todos no somos iguales ante la ley. Bueno, yo venía con esos dogmas propios del positivismo, pues, me pareció sorprendente. Bueno, poco a poco me convencí de eso, de que es necesario tomar en cuenta las circunstancias del sujeto a fin de aplicar, pero ajustar a la vez la norma al caso concreto. Pero ahora es una orden constitucional, aun cuando ustedes no lo crean. El artículo 21 de la Constitución establece que, en principio, todas las personas son iguales ante la ley. Pero luego, en el segundo aparte, establece lo siguiente: la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para, para la igualdad ante la ley, para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. O sea, las personas que se encuentren la persona que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta deben ser objetos de un trato diferente. Es decir, no todos somos iguales ante la ley, según el mandato del artículo 21 de la Constitución de la República. Entonces, el poder punitivo del Estado se deslegitima al producirse el incumplimiento de las obligaciones propias de sus funcionarios. Ya lo vimos nosotros en el caso del incumplimiento de la orden de ejercer la tutela del menor abandonado. Pero vamos a ver también el incumplimiento de las condiciones mínimas de sobrevivencia en las instituciones penitenciarias. Bueno, tuvo un caso y en esa forma también decidió en varios asuntos una juez superior en el estado Apure. Eh, este, que, bueno, siguió más o menos las orientaciones que uno daba en las clases, porque fue un posgrado que hizo la Universidad de Carabobo por allá. Eh, en un caso, recuerdo, se trataba de un topógrafo. Iba conduciendo su automóvil por la avenida Venezuela en Barquisimeto y un autobús se atravesó en la avenida Vargas y de broma no chocaron. El topógrafo era un hombre, bueno, que reaccionaba muchas veces de manera violenta, pues, y el autobusero igualmente. Bueno, lo cierto es que el autobusero se bajó con una llave cruz en la mano y le cayó, pues, a llavezazo al pobre topógrafo, lo medio mató y bueno, al topógrafo le dictaron autodetención por lesiones recíprocas, aun cuando la lesión que le causó al autobusero fue unos rasguños, bueno, unos rasguños, unas, unas simples escoriaciones. Mientras tanto que el autobusero al topógrafo lo medio mató, le fracturó un brazo. Bueno, el tipo me llegó, parecía una momia cuando llegó al tribunal, pues, estaba lleno, pues, de, 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 bueno, de vendajes y de, bueno. Entonces, bueno, veo el asunto, yo era juez superior en esa época, veo el asunto y me doy cuenta que el autobusero le dictaron auto de sometimiento a juicio, bueno, aun cuando las lesiones causadas al topógrafo fueron unas lesiones graves. Mientras tanto que al topógrafo, habiendo causado unas simples lesiones leves o levísimas, se le dictó autodetención. La única razón era que hace como 4 o 5 años el topógrafo había tenido una, una riña, pues, una riña que terminó en nada, porque no se supo por fin, no hubo sentencia ni nada, pero tenía esos antecedentes. Y por esa razón
se le dictó autodetención. Cuando me llegó el expediente a mí en el juzgado superior, me puse a ver el asunto, vi el topógrafo tenía una profesión definida, vivía en Barquisimeto con su familia, no había razón para dudar de que iba a seguir el juicio en libertad. Únicamente la ley me impedía darle el sometimiento de juicio, seguirle el juicio en libertad, porque tenía antecedentes. Entonces ahí razoné yo en el sentido de que mal podría tomarse esta medida en contra del topógrafo cuando no constituía un peligro que estuviera en libertad. Me, me paseé también por las circunstancias de individuos que atentan gravemente contra los derechos humanos, como violadores, atracadores, etcétera, homicidas. Bueno, y en esos casos, pues indiscutiblemente no podría tomarse la misma medida que se podría tomar con el topógrafo. Pero lo cierto es que las condiciones que prestaba la cárcel, pues, o el internado judicial de Barquisimeto, no eran suficientes para garantizar al individuo los derechos fundamentales. En este caso, indiscutiblemente se deslegitimaba la función represiva del Estado y se ordenó pues la libertad del topógrafo. Un poco también para mamarle gallo pues al sistema, el auto terminaba más o menos con lo siguiente. Por tales razones se ordena la libertad de fulano de tal, del topógrafo, de apellido Puerta, recuerdo. Y el señor Puerta estará pendiente del llamado de este tribunal que lo hará ingresar al internado judicial cuando haya cupo en él. Bueno, claro, nunca hubo cupo, nunca pudo entrar al internado judicial por esa misma razón, pero un poco para aplicar los consejos propios que da Barata en la escuela de la ironía dentro del asunto judicial, bueno, terminé el auto de esa manera. Bueno, vamos al asunto del control y progresividad, la lámina número 6. El principio de progresividad está ordinado en la exposición de motivos por una parte y por otra parte se concreta en el artículo 19 de la Constitución. Ese artículo 19 dice, establece, el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible y de los derechos y tal. Entonces, ese es el principio de progresividad, que significa que los derechos concedidos no pueden disminuirse una vez positivizados. Una vez que ese derecho está reconocido por algún instrumento legal, por alguna ley, no puede disminuirse, solo puede aumentarse progresivamente. Como decía en sus clases el maestro Sergio Brown, actualmente está viviendo en Chile, en los derechos humanos, para atrás, ni siquiera para coger impulso. Entonces, esta es la idea básica del principio del control del principio de progresividad. Ahora bien, hace unos años, cuando René Moro Trócoli era una brillante juez de juicio, bueno, fue juez de control y también fue juez de juicio, pero en esa época aplicó aplicó la progresividad, el principio de progresividad, utilizando precisamente utilizando el control difuso constitucional, a fin de desaplicar la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Sucedió que el COP fue reformado y se rebajó en el procedimiento por admisión de los hechos, se rebajó la pena, se rebajó la ventaja que pudiera tener una persona que se acogía a ese procedimiento de admisión de los hechos. Entonces, una rebaja de pena mínima puso la reforma. Bueno, René Moro Trócoli dijo,
o estableció en esa sentencia que debido al principio de progresividad en relación a ese derecho que tenía esa persona que se había acogido al procedimiento de admisión de los hechos, le correspondía una rebaja, creo que de la mitad de la pena impuesta, porque creo que era un robo simple, y aplicó esto, pues aplicó eso. En la época en la cual era difícil hacer eso, porque estamos hablando de la época ahora, no es la época democrática, sino la época de este arroz con mango que uno no sabe lo que es. Bueno, tomó esa decisión, esa valiente decisión. Bueno, vamos a ver la última lámina que es control y debido proceso, la lámina 7. Las formalidades como garantías procesales, es decir, hay formalidades que no son simples formalidades, sino que son garantías, derechos procesales que tiene la persona. Entre ellos nos conseguimos con la orden de allanamiento del hogar doméstico. Es una formalidad sobre la cual no se puede pasar, no se puede olvidar. En muchos casos yo daba por no, daba por no realizada esa, ese allanamiento debido pues a la violación en el sentido de no haber pedido la orden respectiva al juez correspondiente. Bueno, muchas veces esos allanamientos se realizaban única y exclusivamente por orden de la superioridad, como decía, no, el acta respectiva. Bueno, entonces el Ministerio Público me decía, bueno, ¿por qué si está probado que hay droga, cómo es posible que no se tome en cuenta la orden de allanamiento? Le decía yo, bueno, sí, la droga existe y la droga la doy por existida, debido a que en realidad está comprobado por la experticia química que se realizó sobre ella, que nada tiene que ver con esta acta de allanamiento que no tiene valor alguno porque no se realizó con la orden judicial. Entonces, bueno, yo no le daba daba esa orden como no existente dentro de las actas respectivas. Otra de las cosas que están sucediendo es la incorporación de experticia a través de la lectura, sin la presencia del experto. Esto es también violatorio del violatorio del Código Orgánico Procesal Penal, porque es necesario que el experto se presente en el juicio oral y público a fin de que sea sometido a las repreguntas respectivas. Esas actas deben darse deben darse como si no existieran dentro del proceso. Bueno, Leonardo Pereira me comentó hace poco que tuvo varios casos, ha tenido varios casos de la sustitución de la audiencia oral por acuerdo entre fiscal y defensa con la autorización del juez. Esto es insólito, pues. Es decir, no se realiza la audiencia oral y pública, sino que juez y fiscal se ponen de acuerdo en un acta que redactan y listo. Bueno, y el juez firma eso como si hubiera existido la audiencia oral y pública. Una mentira, pues, bueno, que inclusive pienso que se está incurriendo ahí en delito. Ahora, yo dejé de último un caso que tuve hace cuestión de muchos años. Yo era en esa época juez de primera instancia en lo penal, en Barquisimeto. Resulta que hubo un caso en el cual yo absolví a un muchacho debido a que se le consiguió unos gramos de marihuana, unos pocos gramos de marihuana y le di, lo absolví porque se comprobó que era consumidor. Subió el expediente al superior, el superior revisó el expediente y sentenció al muchacho, un estudiante pobre, a la pena de 8 años de prisión. Como yo era el juez de la causa, regresó el expediente a mi tribunal y dije, bueno, ¿qué hago yo con este muchacho? ¿Cómo hago yo para salvarlo de esta suerte infame que le espera en el internado judicial o en la cárcel respectiva? Bueno, entonces, con base precisamente en la Constitución, dije lo siguiente, bueno, voy a dirigir un oficio a el director del internado judicial para ver si tienen manera de someter a esa persona, al condenado, a el tratamiento
paliativo del hábito, un tratamiento para el consumo, para que dejara el consumo de droga. Bueno, porque el juez, además de condenarlo, el juez superior, además de condenarlo a 8 años, también ordenó que se sometiera esa persona al tratamiento respectivo. Bueno, entonces, con base precisamente en que primero es el derecho a la salud y luego el derecho o la facultad que tiene el Estado de reprimir, el jus puniendi, bueno, le dije al director del internado, mire, ustedes tienen manera de dar ese tratamiento a esta persona. Bueno, me contestó por teléfono, yo le mandé un oficio, me contestó por teléfono y me dijo, mire doctor, aquí nosotros no tenemos ni curita, ¿cómo vamos a tener nosotros manera de dar ese tratamiento? Bueno, entonces le dije, mire, vamos a hacer lo siguiente, dígame eso por escrito. Me lo dijo por escrito y con base en ese oficio y la orden del superior donde decía que debía someterse a la persona al tratamiento respectivo, llegué y ordené pasarlo a Hogares CREA. Ahí tuve un incidente con el director del internado judicial, porque al recibir mi oficio de traslado, dijo que no podía, porque ya estaba el muchacho puesto a la orden del Ministerio de Justicia. Bueno, entonces le dije, mire, más o menos le dije, mire, ese preso no es del Ministerio de Justicia ni suyo, sino que ese preso es mío. Yo soy el juez de la causa y hasta tanto no cumpla la pena respectiva, yo seguiré siendo el juez de esa persona. Yo soy el juez de la causa. Bueno, mire, y si no, usted no lo pone a la orden de Hogares CREA, le voy a abrir una averiguación penal por desacato, porque yo le estoy dando un amparo a este muchacho con base en la ley de desacato. Entonces tiene unos tantos años de prisión. Bueno, cuando los jueces mandaban, pues el individuo se dejó de pistolar y mandó al muchacho a Hogares CREA. Bueno, y se le hizo el tratamiento respectivo. Bueno, pero el cuento no termina ahí, sino que a los años, a los 3 o 4 años, yo andaba por Puerto Cabello, y decidimos, andaba con la familia, andaba con los muchachos, con mis 2 hijos, no había nacido la menor, María Beatriz, sino Isabel Cristina y Leopoldo. Bueno, y entonces fuimos a Puerto Cabello, pasaba unos días de vacaciones, y decidimos entrar a un pueblito bello que está cerca de Puerto Cabello, San Esteban, un pueblo de montaña, precioso, con un río, un pueblo muy sabroso. Pero pasando por vi Hogares CREA. Le dije a la familia, mire, vamos a bajarnos aquí para que los muchachos vean cómo es eran unos adolescentes en esa época, para que vean, ahorita son unos viejos de 50 años, para que vean cómo es la cosa aquí, cómo es la... En esa época no se le podía hablar a los muchachos de droga. Mientras tanto que yo llevaba la marihuana ya a la casa para que ellos vieran cómo era el asunto. Ninguno salió drogo. Borrachones puede ser, pero ninguno drogo. Bueno, lo cierto es que entramos a Hogares CREA, nos conseguimos un tipo ahí, un directivo, nos explicó cómo era el asunto y tal, y bueno, muy bien y tal. Y en eso se viene acercando una persona joven. Y entonces me dice, mire, este es el director, voy a presentárselo, doctor. Ah, bueno, mucho gusto. Y el tipo llega y me dice, doctor, ¿no me recuerda? Entonces, no me acuerdo. Mire, soy Gustavo Tal, me acuerdo que se llamaba Gustavo, yo soy Gustavo Tal, a quien usted le dio un amparo, hará cuestión de 3 o 4 años. Era la misma persona que le había dado el amparo. Bueno, yo cada vez que yo ese cuento se me peluca el cuerpo. Imagínense ustedes la diferencia de vida de ese individuo que en vez de pasar 8 años en el internado judicial o en una cárcel de Venezuela, fue a Hogares CREA, después estudió psicología, me enteré, después le perdí la pista y seguramente llevará una vida útil. Bueno, recordar entonces, para finalizar, recordar que el garantismo parte de la actitud crítica dirigida a deslegitimar el sistema cuando no se corresponda con su fuente de legitimación, cuando no se corresponda con la Constitución. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ahí le dejé eso, como dice la gente, pues. Más que doctrina, o conclusiones de tipo académico, etcétera, no lo van a conseguir, pues, en lo que grabé en estos, en esos mensajes de voz. Lo que sí son vivencias que tuve cuando fui juez penal. Nunca se me olvidó
el preso. Nunca se me olvidó, ¿no? La angustia que siempre sentía yo por el individuo detenido. Claro, muchas veces detenido injustamente. El individuo detenido, bueno, yo me cansé de dictar sentencia a 30 años de presidio por homicidas, atracadores, violadores, etcétera. Pero esas personas agarradas prácticamente por circunstancias accidentales, vamos a decirlo de esa manera, por el sistema penal, pues, bueno, siempre me angustió, siempre me preocupó. Bueno, por eso creo que tuvo razón el doctor Luis Farías Matta. En una oportunidad estábamos reunidos organizando aquellas famosas jornadas que realizábamos cada 10 años en Barquisimeto sobre contencioso administrativo. Vamos a realizar las quintas jornadas, 50 años de jornadas, la quinta jornada la vamos a realizar ahora en el 2023. Bueno, Luis Farías Matta, conversando, estábamos un grupo ahí preparando en Caracas el asunto de la jornada, y salió a relucir una sentencia que había dictado yo hace poco. Y Farías Matta, con ese humor cáustico que siempre tuvo, expresó lo siguiente: bueno, en realidad Rosell no se destaca como jurista, pero sí es muy buena gente, pues, como diciendo, bueno, las sentencias se producían debido al carácter de Rosell, más no a sus profundos estudios del mundo jurídico. Bueno, hablando de jornada, quiero invitarlos a un evento que se va a realizar a finales de marzo, que es Polémicas Procesales. Ese es un evento que preparamos René Molina, Moisés Troconis y yo, bueno, gratuitamente para las personas que se quieran conectar. Va a ser transmitido por Universitas Fundación, y Multijurídica se va a encargar de la difusión y de la promoción a través de los videos y a través de los flyers que llaman de este evento. Bueno, por último, quiero darle las gracias a Multijurídica en su afán permanente de la difusión de la academia jurídica, y fundamentalmente a Carlos Villarroel, que me invitó a esta tortura que significó hablarle por una hora a un teléfono y con un dedo agarrando y pulsando una tecla, ¿no? Es terrible, es una cosa que, bueno, ya me acostumbraré, porque hay que acostumbrarse a las cosas modernas, aun cuando uno tenga unos 80 años más o menos. Bueno, queridos amigos, muchísimo gusto y, bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta que quieran formular.